Hablar de cerveza y mujeres hermosas es decididamente hablar de Praga. Así que no podíamos evadir esta perfecta combinación: cerveza, mujeres hermosas y que además saben tomar igual o más que los caballeros. Cuando hablamos de países consumidores de cerveza, es usual que lo primero que nos venga a la mente sea Alemania en Europa, México para Latinoamérica y Estados Unidos para el mundo angloparlante. Sin embargo, son los y las checas quienes consumen más cerveza en todo el mundo. Los alegres y muy bien hidratados checos beben entre 150 y 160 litros de cerveza anualmente, es decir, alrededor de medio litro diario los 365 días del año. Y no piensen que es un porcentaje realizado entre los más jóvenes y parranderos. No, es una media que se incluye a toda la población independientemente de su edad. Radegast es el dios de la cerveza en la mitología checa. Por algún motivo divino, las hijas desinhibidas del dios de la hospitalidad, la buena vida y el vital elemento crecen con creces en su afición a la bebida y en cambio su contraparte masculina disminuye paulatinamente. Nunca retes o intentes medirte con las hijas del dios. Su entrenamiento es constante y están habituadas a veladas extensas que sorprenderán y disminuye al común de los mortales. A pesar de tal tolerancia y performance, las noches suelen transcurrir en perfecta armonía y buena animosidad. Los excesos en los comportamientos y actitudes generalmente nunca son protagonizados por locales, y sí por jóvenes turistas que en su mayoría no saben controlar o disfrutar la libertad de espíritu. La relación de absoluto amor por la cerveza es ancestral, pero despunta en la Edad Media, tiempo donde se popularizó la idea, acertada, comprobada, tácita, fehaciente e irrefutable e innegable, que predica que la bebida posee un poder curativo y quien la tomaba jamás enfermaría. Toda una vida me estaría contigo. Si bien esta creencia no se debía a ningún tipo de alquimia mágica, lo cierto es que en esa época en la que el agua era mayormente insalubre, las bebidas fermentadas resultaban ciertamente más sanas para los ciudadanos. Esto la llevó a convertirse en la bebida básica y universal para los checos, que se empleaba y emplea para cocinar, y la tomaba absolutamente toda la familia, desde los niños a los más ancianos. Por la importancia que tuvo en aquel tiempo y por el protagonismo que mantiene actualmente en los hogares checos, la cerveza es conocida popularmente en el país como pan líquido. Latas y botellas son para turistas. Así catalogan los alegres checos a quienes toman cerveza. Ellos prefieren tomarla en sus jarras correspondientes y tradicionales e increíblemente con muchísima espuma. Respecto a la calidad, las cervezas checas tienen un sabor único e inconfundible y destacan por su color dorado, cuerpo suave y un gusto ligeramente amargo, aunque en lo personal las prefiero dulces.
Decididamente, para todos aquellos que tengan una historia de problemas con la bebida, viajar a Chequia supone un desafío. En este país, la cerveza es un factor omnipresente, al punto que es más barato beber cerveza que agua embotellada. En todo el país podemos encontrar centenares de marcas regionales, elaboradas tanto en grandes como en pequeñas cervecerías. Se estima que en la actualidad existen más de 250 marcas comerciales y una cifra muy superior a 1000 microcervecerías. Si te preparas para una noche bélica con muy buena cerveza y mejores mujeres, ten presente de marchar a la contienda con el estómago lleno, porque una vez estés en el fragor de la batalla, no te será nada fácil encontrar dónde cenar, dado que las cocinas de los restaurantes cierran bastante temprano. Aunque prácticamente en cada ciudad es posible encontrar diferentes fábricas y firmas, lo cierto es que la ciudad de Pilsen es el nombre con mayor reputación en el Olimpo cervecero. En ella se fabrica una de las cervezas nacionales por excelencia, cuya relevancia es tal que dio el nombre al tipo de cerveza Pilsener tan difundida en todo el planeta. En tu alegre peregrinar por Praga, no te resultará difícil apagar tu sed en cualquiera de los cientos de templos dedicados al culto de la cerveza. Entre risas, buena compañía y desenfado, te sentirás encajado. Anda perdido, Lusa. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video del espíritu cervecero de Praga y República Checa, recuerda suscribirte y, muy importante, compartir este material con personas que tengan iguales o similares gustos y aficiones a las tuyas, porque de eso se trata la vida. Compartir, beber una buena cerveza e intentar ser felices. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chin chin.